Invitado a nuestro programa ahora el diputado nacional Gerardo Milman. Gracias, Gerardo, por estar acá. Quería aprovechar, esto es un último momento, si tenés alguna consideración, opinión, postura sobre esta causa de la llamada de la Gestapo. Bueno, para empezar, el nombre de la causa me genera escozor, ¿no? Digo, porque, sobre todo en el día como hoy, donde se conmemora el Holocausto, vengo del acto que se realiza en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Respecto de eso, mis abuelos fueron víctimas del Holocausto, así que el nombre de la causa me genera muchísimo escozor. Pero y que un funcionario de tu sector hubiera dicho, me gustaría tener una Gestapo, ¿qué te genera? No, rechazo absoluto, digamos. No, sea de mi sector o de cualquier otro, me parece que absolutamente desubicado. Gerardo, cuando yo pedí que te invitáramos hoy a venir al programa, a la producción, el tema era que Patricia Bullrich había salido a decir que no le gustaba el comunicado que salió ayer de Juntos por el Cambio, mencionando explícitamente a Milei, etcétera, etcétera. Y después la información se fue corriendo un poquito de foco porque el comunicado lo redactó Patricia Bullrich. Entonces, digo, vos que sos alguien de confianza, a ver, periodísticamente la mano derecha de Patricia Bullrich, ¿cómo es espérate que vamos a hacer una cosa, me dicen de producción, vamos a escucharla a Patricia y comentamos el tema, dale. Lo que pasa es que me sentí mal porque yo llegué tarde a la reunión. Sí. Porque justamente estaba viniendo de Miami, llegué tarde a la reunión. Y cuando llegué, dije, yo quiero volver a discutir este tema. Y me dijeron, no, tema cerrado. Dije, pará, yo soy la presidenta del PRO, déjenme hablar. Claro. No, tema cerrado. Bueno, entonces yo quiero un Juntos por el Cambio transparente. Que no el tema no estaba en la agenda del día. Y sin embargo se empezó a discutir. Algo que no estaba en la agenda, tan importante como es la política de alianzas. Porque por supuesto. Así de la noche a la mañana puede haber una reunión en la que haya algunos y decidan quién entra y quién no sale. Mañana te dicen, che, en una reunión decidimos que entre Massa. Y vos no estabas en la reunión. Claro. ¿Cómo es esto? Estuvo muy bien, Karina, nuestra productora ejecutiva, porque yo pensaba hacerte la síntesis yo, pero teniendo material televisivo para mostrarte, ahora te mostramos a Gerardo Morales y completamos el cuadro. Dale. Hola Eddie, ahí tenés una foto de ayer, Patricia en la computadora redactando el documento, escribiendo los párrafos que tienen que ver con Milei, cuya propuesta la hizo Horacio Rodríguez Larreta de incluir el análisis y en el documento eso que hemos escrito. Mauricio hizo un aporte en la redacción, inclusive la palabra anárquico, es de Mauricio Macri, que no dijo nada, pero no se opuso tampoco, e inclusive agregó, no sé si democracia no anárquica o partido no anárquico, una cosa así que figura ahí en el documento. Es decir, lo no anárquico es aporte de Mauricio. Unanimidad de todos los que estábamos. Entonces Patricia llega tarde y bueno, quiso empezar a volver a hablar todo. Le dije, llegaste tarde, ya nosotros ya estamos terminando la reunión y hay consenso unánime sobre todo lo que estamos escribiendo. No, voy a escribir yo y ella escribió el texto. Bueno, ahí está, y ahí tenemos la foto, Gerardo Milman, de todos riéndose y después todos enojados. Eso es lo que yo no termino de entender de todo este episodio. Por favor, danos una versión que me tranquilice un poco. Primero que no estamos todos enojados, Ajá. para empezar. Como dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no se trata de Milei, digamos. La política de alianzas a 1 año y medio de la elección, digamos, desde nuestra perspectiva no tiene ningún sentido la discusión. Con fulano, con mengano, nosotros parece que la inversión del tiempo hoy de una fuerza de oposición en una crisis como la que tiene la Argentina hoy es proponerle a la sociedad armar programas para hacer alternativa de gobierno, para ofrecerle y decirle a la sociedad cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para resolver la inflación, la inseguridad, los chicos que quedaron afuera de la escuela, otros tantos problemas graves que tiene nuestra sociedad.
me parece que discutir una política de alianzas un año y medio antes es un despropósito. Patricia es generalmente en ese tipo de reuniones quien se hace cargo de la redacción de los comunicados, independientemente de su propia opinión, digamos, porque... ¿Se hace cargo de redactar lo que no está de acuerdo? Y porque, lógico, porque ella trató de que el comunicado tuviera un sentido distinto, que se excluyeran algunas palabras. No quiero dar detalles, yo no estuve en la reunión, pero he hablado con varios de los que participaron de la reunión, pero creía que el comunicado debería ser distinto, pero ella siempre hace de escriba, además de ser el presidente del PRO. Es una tarea que le gusta hacer y colaborar. Bueno, había una decisión que se lo tomó... que me dicen que la computadora era la de ella, la que tenía la computadora encima era ella. Y ella quería un comunicado diferente, no le parecía razonable. Sí, hay otra parte del comunicado donde la confianza plena a Gerardo, el gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo, respecto de que había también una versión que había hecho una transacción de que habían transado los al nombramientos Consejo de la Magistratura. Magistratura. Yo había hablado con el gobernador Morales, me habían contactado el martes muy temprano a la mañana y me había dejado muy en claro su posición y no tengo ninguna duda, lo conozco al gobernador Morales hace 30 años, así que por lo menos yo no la tenía duda, pero apenas un programa colega el lunes a la noche de ustedes empezó con esta versión, que después terminó en la tapa de un diario. Al día siguiente yo me comuniqué con él a la noche y me contestó muy temprano a la mañana y la verdad es que me dejó absolutamente conforme. Bueno, esa parte de la reunión. Ahora, y respecto al otro, como cuenta el propio gobernador Morales, ella llegó tarde porque venía de Estados Unidos a dar una conferencia con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y bueno, no pudo incidir en la reunión, le dijeron que estaba tomada la decisión, y como ella se ocupa de eso, más allá de su propia voluntad, colaboró con algo que se le planteó como una decisión tomada, a pesar de su disidencia. El que sí, por el relato de Gerardo Morales, por lo menos, incidió, primero no oponiéndose y después indicando algunos términos como esta cosa del partido, que nosotros no somos anárquicos como si lo es el otro, digamos, fue Mauricio Macri. ¿Se está empezando a generar algún tipo de brecha entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich? A ver, nosotros en el somos... momento de la discusión, de empezar la discusión hacia el 2023, ¿no? No, yo creo que no siento eso, digamos. A ver, está claro que si hablamos en particular del partido o la fuerza que representa Javier Milei, él mismo se define como anarcocapitalista, digamos. No hace falta que Mauricio Macri lo defina cuando se autodefine Javier así. Así que, en definitiva, nosotros somos una fuerza, Juntos por el Cambio, es una fuerza política que no se siente anárquica, que quiere respetar las normas, las reglas, confiamos en el progreso, en el orden, en la ley. Hace pocos días tuvimos un debate vinculado a unos panfletos que hizo la Municipalidad de Morón, digamos, y a mí me tocaba, bueno, vengo del área de seguridad, digamos, vinculado al control de daños de las drogas y yo decía, el debate es legítimo, digamos, hay muchos países, Uruguay ha dado parte de ese debate, y está muy bien. Ahora, el Estado tiene que hacer cumplir la ley, digamos, y tenemos una ley y en muchas cosas tenemos ley, digamos, el debate que pueda dar Javier respecto a sus construcciones económicas es legítimo. Ahora, Javier no es hoy quien tiene a cargo del Estado, entonces nosotros creemos que lo que hay que hacer es cumplir la ley en todos lados. En tu convicción íntima, ¿Javier Milei sería un buen aliado para las elecciones del año que viene? Dentro de esta política de alianza. Sí, la verdad un que, buen aliado. Te insisto, Eddie, digo, nosotros con Javier tenemos coincidencias y disidencias. Mira, estamos convocando una sesión especial para el día 5 para boleta única, que es bueno para la transparencia democrática, pero además es bueno para el medio ambiente, es bueno para que el Estado no gaste tanta plata en boletas con tantas dificultades que tiene la Argentina y se pueda redireccionar los recursos. Y la convocatoria de sesión la hacemos con diputados de muchas bancadas. No firma Javier, no firma la izquierda, y firma, por ejemplo, el diputado de Río Negro, que generalmente vota con el oficialismo. Entonces, a veces hay consensos respecto de cosas y a veces no las hay, digamos.
Y a veces en el Congreso uno puede encontrar unanimidad de criterios. Cuando votamos en contra del presupuesto del ministro Guzmán, que nos prometía una tasa de inflación del 33%, votó Miriam Bregman y votó Milei en contra de ese presupuesto, además de nosotros. Digo, ¿alguien puede suponer que Miriam Bregman y Del Caño van a hacer una alianza con Milei? No, sin embargo hubo una coincidencia respecto, por distintas causas, digamos, cada uno llegó a una misma conclusión. Uno infiere que en términos electorales vos harías más una alianza con Milei que con Miriam Bregman. A ver, depende de las circunstancias, digamos. Si mañana tuviéramos, no quiero decir pavada, pero una situación dramática de la democracia argentina, digamos, no me importan las ideologías, quiero defender primero la democracia y que vivimos en democracia, no me dejaría las ideologías de lado, digamos. Milei parece imposible que se incorpore a Juntos por el Cambio porque hay sectores que no lo quieren, pero en esa discusión que se da, se piensa, e incluso el propio Milei dice, que quizás sea Patricia la que queda fuera de Juntos por el Cambio porque no se pone de acuerdo con una candidatura, porque no la dejan ser candidata a presidenta, y se vaya de Juntos por el Cambio para formar una fórmula o compita con Javier Milei por afuera. ¿Vos ves ese escenario? Primero que la Argentina tiene otra vez una norma, que es la ley de primarias abiertas y obligatorias. Por lo tanto, maneras de definir candidaturas cuando las haya. La verdad que yo entiendo que hay una angustia fenomenal, que hay una necesidad de liderazgos en la Argentina, un gobierno dividido, fracturado. Hay necesidad de que la oposición también muestre liderazgo. Yo lo entiendo, digamos, ¿no? Pero la verdad es que las elecciones las primarias abiertas y obligatorias son en agosto del año que viene. En noviembre terminamos de votar. No sé si no nos damos cuenta, pero digo, en noviembre terminamos de votar. Yo ingresé al Congreso el 10 de diciembre. Desde el 1 de marzo, que el presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, no tenemos las comisiones constituidas. No hemos tenido una sola sesión. A mí me da vergüenza ajena, sinceramente, Rosario, te digo. La verdad es que ponerme a hablar de que si va a estar afuera, si va a ser candidato... Está todo como congelado y está puesto en el orden del día. Parece que, la imposibilidad de no ponerse de acuerdo en nada. Pero además de eso, de que la clase política no se ponga de acuerdo, ¿por dónde van los intereses de la gente? Que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que vamos a tener una inflación cerca del 6% otra vez este mes. Digamos, entonces, me parece que esos son temas que los chicos que quedaron afuera, que no volvieron al sistema educativo, ¿qué estamos haciendo por eso? Digo? Entonces la gente de todos modos, Gerardo, cosas que no... Te dejo una picando para después de la pausa porque me tengo que ir a un corte. Pero Patricia, vos lo dijiste, viene de gira de afuera. O sea, llegó tarde a la reunión porque venía de una gira por Estados Unidos particularmente, donde se reunió con gente muy importante para ser sintéticos. No fue a hablar de los problemas cotidianos de la Argentina, sino que fue a hablar de temas mucho más generales. O sea, fue, según todas las interpretaciones, a lanzarse como candidata o a construirse como candidata presidencial para el año que viene. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que toda esa performance internacional generó una inquietud en particular dentro del PRO? Esa es la pregunta, me la contestás después de la pausa. Con mucho gusto. Gracias. Seguimos en Para que Sepas con Gerardo Milman, hablando de todo este episodio del comunicado de Juntos por el Cambio, el efecto Milei y todas esas yerbas. Había quedado antes de la pausa una pregunta que tenía que ver con si pica en punta Patricia Bullrich como candidata dentro del espacio PRO y viene de hacer una gira por Estados Unidos donde mostró todo su roce internacional de candidata, y la pregunta era si eso perciben que genera inquietud dentro del PRO y de Juntos por el Cambio. Yo no lo percibo para nada, primero porque ella es la presidenta de nuestro partido. Y además hay muchos funcionarios de nuestro partido que tienen contactos internacionales. El jefe de gobierno de la ciudad también ha salido de gira, el expresidente Macri, ni hablar, digamos que tuvimos el G20, el acuerdo con Mercosur, con Europa, mientras teníamos la presidencia pro tempore del Mercosur, la posibilidad de entrar a la OCDE, digamos. O sea que hay muchos... dirigentes de nuestro espacio, de nuestro partido, del PRO, que tienen contactos internacionales. Y eso no es como nuestro canciller Jorge Fori, que desde mi punto de vista la política exterior de nuestro gobierno ha sido excelente, digamos.
¿A alguien se le ocurre que Jorge Forí quiere ser candidato a presidente, digamos, porque tiene contactos internacionales? La verdad que no. Entonces... No, pero Patricia tiene contactos internacionales y quiere ser candidata. No lo ha manifestado. No, ella no está... Ella pudo haber sido diputada nacional, dijo que no tenía intención, se cargó la campaña nacional al hombro, fue en la búsqueda de que... En las encuestas está apareciendo primero. Bueno, pero son encuestas 1 año y medio antes, digo. La verdad es que... primero, el instrumento de las encuestas en la Argentina es un instrumento débil, porque como la sociedad está tan mal, a los encuestadores les cuesta mucho poder profundizar. Pero además, más allá de que esté primera en muchísimas encuestas, digo, falta 1 año y medio, digamos. Entonces, pensar que además, digo, que va a ser candidata, porque hoy hay un conjunto de la ciudadanía que la valora, que valora su honestidad, su coraje, que la ve a ella hablándole francamente a la sociedad. Digamos, a nosotros nos encanta, pero la verdad es que Patricia quiere hoy ofrecerle a la sociedad, aportar equipos de gobierno, propuestas para los problemas. Hoy está cumpliendo su rol como presidente del PRO, y por eso se sintió molesta de que como presidenta de uno de los partidos políticos fundadores no pudiera participar por una demora aerocomercial. Ajá, pero había llegado tarde y el jefe histórico del PRO ya había opinado y había acordado, ¿no? Bueno, no tuvo mucha participación en el debate. ¿Es más autoridad Patricia que Macri en el PRO? Formalmente sí, lo que por supuesto Mauricio es nuestro expresidente y tiene un rol fundamental en su propia experiencia, en lo que ha transcurrido como gobierno, en las cosas que le han salido bien, en las cosas que le han salido mal. Ha escrito un libro respecto del balance de su gestión. Son roles diferentes. O sea que el problema, a ver, para encontrarle el sentido a la discusión, el sentido más allá de los nombres y de las personas, el problema, según tu criterio, no sería Milei, sino que la sociedad se le vaya de las manos a la política. Bueno, yo creo que hay un fenómeno social que no es argentino, recién lo hablábamos fuera de cámara, ha pasado en Chile, pasó en Perú, pasó en los Estados Unidos, en Italia, mucho tiempo antes, digamos. Vimos la elección del domingo pasado, del balotaje, entre una fuerza neonacionalista, como la de Marine Le Pen, sacando en la Francia republicana, digamos, que nos legó los valores de derechos humanos, de la libertad. Bueno, libertad, igualdad y fraternidad. Exactamente, digamos, de la Revolución Francesa, un 40% de los franceses. Entonces, me parece que hay un fenómeno global que la Argentina, a pesar de que estamos lejos y creemos que las cosas pasan, bueno, ahora estamos viendo lo que pasa entre Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, digamos, y vemos que eso también nos trae consecuencias en el precio del gas, en la suba de alimentos, digamos que... O sea que, digamos, creer que lo que pasa en la Argentina está aislado del resto del mundo, y sobre todo cuando venimos de fracaso tras fracaso, la sociedad empieza a buscar salidas que... Entonces, lo mejor sería contener a esos referentes para que la sociedad siga representada dentro del sistema, contenida. No se trata del sistema, porque el sistema ha fallado. Lo que hay que hacer es... hay dos cuestiones. Una es construir una esperanza, digamos, que me parece que la Argentina necesita construir una esperanza. Todos esos chicos que puedan o no puedan, piensan que se tienen que ir del país. La mayoría no puede hacerlo, pero el que puede está muy tentado y algunos ya lo están haciendo. Me parece que construir una esperanza con bases racionales o construir ilusiones, y entonces construir ilusiones que después son mágicas. Entonces, esa es una diferencia, digamos. Nosotros queremos construir desde Juntos por el Cambio una esperanza con bases racionales, creyendo que la Argentina tiene, justamente por las condiciones del mundo, la Argentina tiene la posibilidad, siempre hay un mito, ¿no?, que dice que la Argentina produce alimentos para 500 millones de habitantes. En realidad nosotros producimos alimentos para animales, digamos, no para habitantes. Ojalá produciéramos alimentos para 500 millones de habitantes. Pero esto es posible. Digamos, nosotros podríamos hacerlo y deberíamos hacerlo. Sin embargo, tenemos el 8% de indigentes en la Argentina con el INDEC. Y una dirigencia política, Gerardo, que no se pone de acuerdo en nada. Imagínate si vamos a pensar que se va a poner de acuerdo en un país tan pujante como el que estás planteando. Bueno, pero a ver, nosotros tenemos que redefinir. Y yo entiendo que cada uno de sus partidos. Yo, por ejemplo, vengo participando de varios programas, inclusive con sectores
del trotskismo. Entonces digo, a ver, me tocó discutir el tema de los piqueteros, ¿no? Que ha estado bastante de moda de debate en estos días. Y ahora el domingo salen a la calle otra vez. Y entonces, claro, el 1 de mayo. Y entonces digo, bueno, pero convengamos que el 1 de mayo es un feriado, digamos, no le va a complicar la vida a nadie y es legítimo que... Lo que sería bueno que en vez de piqueteros sean trabajadores, ¿no? El Día del Trabajador. Digo, ahora... Y lo hablaba con referentes de la izquierda. Y entonces le decía, a ver, ¿estamos de acuerdo que quisiéramos que toda esa gente en vez de tener plan tuviera trabajo? Estamos de acuerdo. Ahora, la discusión... Igual déjame hacer un paréntesis. Los piqueteros son trabajadores también, déjame aclarar esto, o sea, porque dijiste, estaría bueno que sean trabajadores. No, pero que tuvieran un trabajo... Hay mucha gente que tiene plan y que por ese plan presta alguna... No, me refiero a que tengan un trabajo formal, digno, que puedan vivir dignamente, acceder a lo que dice nuestra Constitución Nacional, digamos, una propiedad, acceder a una educación para sus hijos, que no tengan que estar con los chiquitos un día de semana, cuando los chiquitos tendrían que estar en el sistema formal de educación en la 9 de julio, digamos, me refiero a eso, digamos, no estoy estigmatizando de ninguna manera al que no tiene y encuentra en esto el único recurso. Ahora, la respuesta del Estado es equivocada, porque vos fíjate que en el 2001, cuando se masivizaron los planes, cuando empezamos, había algunos planes desde el 83, la Caja Pan de Alfonsín. Ahora, la masividad de los planes comenzó con la crisis del 2001. La respuesta del Estado fue masivizar estos planes. Y la conclusión fue que tenemos más planes y más pobres. Está claro que por ahí no se llega, digamos, a resolver el problema que tiene la Argentina. Entonces, hay que pensar cómo hacemos un país productivo. Yo decía recién el tema de la industria agroalimentaria, pero en la industria del conocimiento, de los 10 unicornios que son las empresas de software de América, 5 o 6 son argentinos. Ellos pueden tributar en Londres, en Montevideo, en Nueva York. Bueno, hagamos cosas para que tributen acá, que den empleo acá. Digamos, el tema de la energía, tenemos la tercera reserva de gas del mundo. Sin embargo, importamos gas. Podríamos estar exportando gas y incorporando las divisas que necesita la Argentina, que tantos problemas tenemos con que nos faltan los dólares. Entonces, digo, hay posibilidades, el mundo nos ofrece oportunidades. Somos los argentinos los que tenemos que poner de acuerdo en diseñar un nuevo país y llevarlo adelante. Nos quedamos con eso, Gerardo Milman, con ese deseo que obviamente compartimos todos. Te agradezco mucho a ustedes esta visita. Para que sepas, nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.